Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: No piensen que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la guerra. He venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y los enemigos de cada uno serán los de su propia familia. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida la perderá, y el que la pierda por mí la salvará. Quien lo recibe a ustedes me recibe a mí, y quien me recibe a mí recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Cuando acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, Jesús partió de ahí para enseñar y predicar en otras ciudades. Palabra del Señor. La Iglesia celebra hoy a San Benito Abad, uno de los grandes santos. A él se debe la vida monástica en Occidente. A San Antonio Abad funda la vida monástica en Oriente y San Benito Abad la vida monástica en Occidente. Y hay una peculiaridad en la vida de San Benito que también lo hay en la vida de otros santos, como San Francisco de Asís, por ejemplo, que llegan al punto de su vida a un hartazgo. Se hartan de la propia vida, de la vida mundana, y ese hartazgo le lleva entonces a entregarse totalmente a Dios. Y es lo que le ha sucedido también a San Benito Abad, que llegando a un punto de tal hartazgo de la vida y de la riqueza material, busca entonces alejarse del mundo, alejarse de la sociedad, vivir de una forma solitaria para entregarse a Dios totalmente. San Benito Abad pues procede de una familia pues rica y al llegar a ese punto de hartazgo en su vida, pues eso le hace buscar a Dios. Y esa es una de las cosas que nosotros debemos buscar, que nos harte esta vida, que nos harte el mundo, las cosas de este mundo, para entonces poder mirar a Dios y buscarle y seguirle. De eso se trata al final nuestra vida. Por eso, en este proceso, en este camino de seguimiento a Cristo, San Benito Abad funda lo que es la regla monástica. Por eso, si se fijan ustedes en su iconografía, San Benito tiene en una de sus manos una cruz y del otro lado trae un libro. No es la Biblia, es la regla que él escribió, la regla monástica. Y esta regla monástica se resume en dos grandes principios. El primero de ellos es: no antepongas nada a Cristo. Primero Cristo. Que nada te pueda impedir seguir a Cristo, que nada te pueda impedir amar a Cristo. No antepongas nada. De ahí parte, precisamente de ese hartazgo que él encuentra en la vida mundana, pues nada le impide, al contrario, todo le estorba para seguir a Cristo. El mundo, las cosas del mundo, la riqueza, todo. O lo que dirá también aquel santo de nuestro tiempo, pero también monje,
San Rafael Arnaiz. Todo cuanto me ayude a alcanzar mi último fin. Me valdré de las cosas de este mundo tanto cuanto me ayude a conquistar mi último fin, es decir, Dios. Si las cosas de este mundo me ayudan a conquistar a Dios, a seguir a Dios fielmente, adelante, hay que valernos de las cosas de este mundo. Pero si las cosas de este mundo, al contrario, me estorban, entorpecen mi seguimiento de Cristo, pues tengo que hacerlas a un lado, tengo que deshacerme de ellas. La vida monástica, en el fondo también es esto, deshacerse de todo lo mundano, deshacerse de todas las cosas del mundo, para tener campo libre para Dios. Y el segundo principio en el que se basa la regla de San Benito es el famoso ora et labora, ora y trabaja, que pareciera que es lo único que conocemos. Y claro, pues hay muchos que vamos acomodando las cosas a nuestro favor, y desde siempre hemos conocido ora et labora, ¿verdad que sí? El ora y trabaja, pero no, ahí no termina el principio, le cortaron. Se quedaron nomás con lo primero, ora y trabaja. Y como es una regla escrita para monjes, pero que se puede aplicar muy bien también para nosotros, dice este principio: ora y trabaja, pero primero obedece al abad. ¿No? Pero primero obedece al abad. ¿Por qué? Porque San Benito, a lo largo de su regla, manifiesta que si nos hemos desprendido de las cosas del mundo para seguir a Dios, entonces el representante de la comunidad monástica, el abad, representa a Dios, porque es un anciano y entonces es figura de la sabiduría de Dios, y entonces hay que fiarnos de él. Dice San Benito, hay que fiarse del abad, y por eso obedece en todo al abad. En nuestro caso, tenemos al Papa, que viene a ser para nosotros aquí en la tierra, pues nuestro abad, nuestro líder. Y nosotros podríamos entonces decir, junto con este principio de San Benito, ora, trabaja, pero primero obedece al Papa, obedece las enseñanzas de la Iglesia. Porque, como lo hemos visto, sucede siempre que podemos ser personas de oración, pero no sé de qué tipo de oración, pero despreciar las enseñanzas de la Iglesia o despreciar al Papa, ¿no? Entonces, estos dos principios, pues ojalá que los hagamos nuestros también. No somos monjes, pero el espíritu de estos principios mueven también la vida cristiana, porque el espíritu de estos principios lleva tanto a monjes como a otras personas a seguir fielmente a Cristo. No antepongas nada a Cristo, que nada estorbe tu seguimiento de Cristo, y todo lo que lo estorbe hay que hacerlo a un lado, hay que deshacernos de él. Segundo, ora, trabaja y obedece. Y ante todo, obedece, podríamos nosotros decir, ante todo, obedece. Porque ¿de qué sirve hacer mucha oración si no obedecemos? ¿Qué es lo que hay que trabajar si no es en obediencia? El trabajo no es otra cosa sino la obediencia a Dios. En nuestro caso, la obediencia a la Iglesia, la obediencia a nuestros legítimos pastores. Pues ojalá, queridos hermanos, que el espíritu de San Benito también nos ayude, ¿verdad? No desencarnemos. San Benito es muy famoso por la famosa medalla de San Benito, que trae bendición y protección, ¿sí? Y que no es un amuleto. Y en la vida esotérica, en los ambientes esotéricos, pues está ahí la medalla de San Benito, ¿verdad? Pues no. Sí,
San Benito Abad se le atribuye esa intercesión de protección y bendición contra el enemigo, contra el maligno. Pero también está esto otro, y es lo que no. ¿Por qué? Porque lo primero, esa protección y bendición, pues es de forma pasiva. Soy yo quien recibe protección y bendición de San Benito, pero no me implica, no me compromete. Y por eso vamos despreciando todo aquello que nos compromete. Por eso le cortaron a ese principio de ora et labora. Nos quedamos nomás con el ora y trabaja. No, la obediencia no sirve, ¿no? Claro, es lo primero. La obediencia fue lo que nos ganó la salvación. La obediencia de Cristo, así lo dice la carta a los Hebreos. Cristo aprendió a obedecer padeciendo. Pues que esto se convierta también en nuestra norma, en nuestra regla. No anteponer nada a Cristo, orar, trabajar, pero ante todo obedecer. Que así sea.